Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Oh, damos gracias al Señor, otra oportunidad que el Señor nos concede. Así que damos gracias a nuestro Señor de que en esta hora podemos expresar estas palabras y expresar este agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Reciban un cordial saludo de todos los hermanos que se encuentran aquí en el tabernáculo aquí en Barquisimeto. Reciban un cordial saludo a todos aquellos hermanos, los pastores y los ministros. Dios sea para con cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a leer las escrituras para dar comienzo. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo capítulo 23. Amén y amén. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y haráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros para dar gracias. Padre eterno, Señor, nuevamente, Señor Jesús, en tu gracia y tu bondad, oh Dios, estamos en tu presencia, Señor, bendiciéndote, oh Dios, por todas las cosas, Señor, porque tú como un buen Padre, Señor, un buen pastor, Señor Jesús, cada día de nuestras vidas, Señor Jesús, oh Dios, tú estás pendiente, Señor, de todas nuestras necesidades, Señor. Oh Padre Celestial, en estos días, como hemos escuchado, Señor, los testimonios de cada uno de los hermanos, Señor Jesús, cómo han manifestado, cómo tú le has suplido, oh Dios, en cuanto a sus necesidades, Señor. Aquellos, Señor Jesús, por falta de agua, Señor, tú le diste agua, Señor. Aquellos, Señor Jesús, que no tenían empleo, tú les proveíste de un empleo, Señor Jesús. Aquellos que estuvieron enfermos, Señor Jesús, cómo testificaron, Dios, que tú los sanaste, Señor. Padre Celestial, oh Dios, te bendecimos, Señor Jesús, oh Dios, porque tú eres quien hace posible todas las cosas, Señor. Oh bendito Señor, por lo cual estamos aquí delante de ti, agradeciéndote por todo, Señor, y pidiéndote, Señor, por aquellos que nos estuvieran viendo por primera vez, Señor, aquellas vidas, Señor Jesús, que están sedientas de ti, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, que aquello, Señor Jesucristo, Dios, tú lo haces habitar, Señor Jesús, oh Dios, y lo trae a aguas de reposo, Señor Jesús. Padre Celestial, dale esa buena palabra, Señor, a aquellos, Señor Jesús, que puedan estar, oh Dios, metidos en el pecado, hundidos, Señor Jesús, en la maldad, Señor Jesús, pero son tuyos, Señor. Oh Padre Celestial, como dice tu palabra, se descarriaron como ovejas, Señor. Oh Padre eterno, Señor, y tú lo estás buscando, Señor, que en esta hora, Señor Jesús, oh Dios, tu palabra los alcance, Señor Jesús, y tú lo traigas al redil nuevamente, Señor. Pídote, Señor Jesús, oh Dios, por todos aquellos hermanos, Señor Jesucristo, que en esta hora están padeciendo, oh Dios, están en necesidades, Señor. En esta hora están levantando sus manos, Señor Jesús, para que tú les respondas, Señor Jesús. Es nuestra petición, oh Dios, que tú les suplas a cada uno de ellos, Señor. Mientras entonamos estos cánticos, Señor Jesús, oh Dios, tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Ante todas las cosas te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Por eso que todo aquel al cual el Señor ha rescatado, todo aquel que ha venido a su palabra
y ha reconocido lo que el Salvador ha intercedido en su vida, ello dice de esta manera: encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, siempre me fortalece mi Jesús. Eres la roca de los siglos, la rosa de Sarón. Tú me das refugio en la tentación. Amén y amén. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón, plena de pureza y verdad. Mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Como sabiendo que el Espíritu Santo ha trabajado en cada una de las vidas, diciendo de que el Señor primero justifica, el Señor después santifica y que el Señor después bautiza con el Espíritu Santo.
esa persona queda sellada hasta el día de la redención y puede decir con toda confianza: encontré refugio donde descansar. Vengan problemas, vengan luchas, vengan dificultades, el Señor siempre estará allí. Y Él sabe que con toda confianza saldrá adelante. Así que si usted no tiene esta confianza, busque el refugio que solamente en Cristo, no en una iglesia, es en Cristo se encuentra esta seguridad. Damos gracias a Dios por todo. Así que el Señor nos siga bendiciendo y que será hasta otra oportunidad, ya que mi hermano traerá la palabra. Y así que estemos todos atentos a lo que Dios hablará en esta hora. Dios bendiga cada corazón. Hasta otra oportunidad, mis hermanos. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo me les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta preciosa tarde que el Señor nos ha concedido estar aquí nuevamente en este lugar, llevando su santa y bendita palabra alrededor del mundo, al cual usted, amigo que me escucha, por primera vez que está viendo este servicio, que sea de gran bendición para usted y para su familia y toda su parentela, porque sabemos que Dios da la promesa no solamente para cada uno de nosotros, sino para nuestra familia, nuestros hijos de los hijos, y así sucesivamente para todo aquel que pueda entrar en ese propósito de Dios. Así que el Señor, en esta preciosa tarde que nos ha concedido, les deseamos entonces a ustedes que entren a ese propósito de Dios, ustedes que no han conocido todavía lo que es la salvación, lo que es la gracia, lo que es la misericordia, ese Dios grande y poderoso que dice la Biblia que no escatimó esfuerzo para dar su vida por cada uno de nosotros. Y les damos la bienvenida entonces en esta preciosa tarde tanto a ustedes como a nuestros preciosos hermanos que de tarde a tarde están allí oyendo este servicio evangelístico desde este lugar, desde el Tabernáculo Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela, para el mundo. Y cada uno de los hermanos que están allí alrededor del mundo y aquellos que quizás por primera vez han oído, van a oírlo estos servicios, que ellos puedan captar, puedan entender cada una de las palabras que se puedan decir, hablando de ese Dios grande y poderoso, que dice que en el principio era el verbo y luego era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó con nosotros aquí sobre la tierra. Dios hecho carne, imagínense, Dios hecho hombre, un hombre común y corriente, aquí encaminando con el ser humano, con el hombre que está sumergido en el pecado. Pues déjeme decirle, sí, ese Dios no escatimó nada en hacer para poder librarnos del pecado y de la muerte. Él pudo hacerlo todo. Él no escatimó nada que dejó por hacer, por salvarlo a usted y salvarme a mí, de la condición en la cual estábamos, porque estamos presos en delitos y pecados, estamos sumergidos en el fango, pero Él se hizo uno de nosotros para poder entonces venir a probar lo que usted y yo pasamos. Tentaciones, pruebas, luchas, dificultades. Sí, Él pasó por todas esas cosas que nosotros, usted y yo como seres humanos pasamos, pero Él no pudo caer, Él no pudo ser tentado, aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, por el diablo, pero no cayó en la tentación del diablo. No pudo, Señor, el diablo hacerlo tropezar o hacerlo caer, porque estaba allí algo fuerte, que era el Espíritu Santo que estaba en Jesús, el cual lo hacía Dios en toda su plenitud. Toda la divinidad corporalmente habitó en Jesús, dice la Escritura. O sea que era Dios mismo hecho carne, perdón. Así que, ¿cómo vemos entonces que un hombre pueda ser Dios? Pues Dios lo decretó de esa manera. Dios lo hizo así, porque Él dice que Él era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada es lo que es hecho, fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que Él vino a alumbrar aquí para que nosotros tuviéramos en luz.
porque por cuanto estábamos en tinieblas, entonces Él vino, siendo la luz, a resplandecer en nuestros corazones. Y eso es lo que quiere el Señor para usted, amigo que me escucha, mujer que me escucha, joven que me escucha. Él quiere resplandecer en tu corazón para que puedas ver entonces esa luz que es el caminar en la palabra de Dios y a la obediencia al cual Él desea que el hombre camine. Por eso, estando en tinieblas, tú puedes tropezar, pero estando en la luz de Dios, no tropezarás. Por eso el Señor dijo, lámpara es a mis pies tu camino para andar en ella, en luz, y lumbrera a mi camino. Así usted no tropezará, porque estará en la luz de Dios. Dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Pero damos la gracia, la honra, la gloria a ese Dios grande que nos ha mostrado esa luz y le hemos conocido por misericordia, sabiendo que Él da la revelación, Él es el que da el entendimiento, Él es el que se muestra al hombre. Por eso quiere mostrarse a ti en esta tarde, amigo que me escucha. Así que estés atento a la voz de Dios y Dios te bendecirá y Dios se te revelará si tan solo tú puedes oír y puedes creer. Porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Así que en esta tarde, queridos amigos y hermanos, queremos continuar con el tema que hemos hablado hace ya las semanas pasadas. Y es lo que hemos hablado de qué es la iglesia. Hablamos quién la estableció, cuál es su mensaje. Y ahora queremos hablar entonces cómo llegamos a ser miembros de esa iglesia. ¿Cuál? La iglesia de Cristo. Y también la otra pregunta es, ¿se puede llegar al cielo sin ser miembro de ella? Esa es otra pregunta. Pero vamos entonces, ya hemos hablado la semana pasada qué es la iglesia y hablemos de Efesios 1:22, el cual dice que Él sometió todas las cosas, ¿quién? Dios, debajo de la planta del Señor Jesucristo, como hombre aquí sobre la tierra. Sometió todas las cosas, potestades, principados, todo debajo de sus pies. Y Él, Jesús, la entregó entonces a su iglesia, el cuerpo, el cual es su cuerpo, que llena todas las cosas. O sea, Dios se le entregó a Jesucristo y Cristo se lo entregó entonces a su iglesia, para hacer entonces una iglesia compacta, una iglesia completa en todas las cosas, como era Dios, aquí sobre la tierra. Dios está caminando sobre la tierra nuevamente, aquí en la forma del Espíritu Santo, con hombres y mujeres que han creído, que se han sometido a la voluntad de Dios y están haciendo entonces esas obras que Dios dijo que llevarían a cabo. Él dijo en Juan 14:12, las obras que yo hago, dijo, de cierto digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Así que esas obras mayores, Dios está llevándolas a cabo Él mismo, pero a través de hombres y mujeres rendidos en sus manos. O sea, eso es que es la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Hablamos también. La iglesia significa sacado fuera. Cuando un hombre, una mujer es sacado del mundo, sacado del pecado y es llevado entonces ¿a qué? A pertenecer entonces allí al cuerpo de Jesucristo, siendo lleno con el Espíritu Santo, y allí entonces viene a ser entonces iglesia del Señor, porque Dios es la cabeza y su iglesia, que es tipo de la mujer, es su esposa, su elegida, su novia. Entonces, allí estamos entonces claros en qué es la iglesia. ¿Y quién la estableció? Bueno, hablamos que Marcos 16, 18, cuando el Señor profetizó allí y le entregó allí a Pedro las llaves, cuando él preguntó ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí Dios se le había revelado a Pedro que él era el Cristo, que él era el Dios de la gloria. Ahora, el Señor le dijo
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas a ti te digo, tú eres Pedro, hijo de Jonás, y a ti te daré las llaves, le dijo, del reino. Lo que tú ates aquí sobre la tierra, yo lo ato en el cielo, y lo que desate, yo lo desato en el cielo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que estaba Dios dándole entonces esa potestad allí mismo al hombre, aunque no había entrado en el propósito todavía, pero estaba ya dándole entonces la forma, cómo iba a ser la iglesia del Dios viviente, cómo iba a manejar, cómo iba a ser el poder que Dios le iba a dar, entregarle en sus manos esa iglesia, pero tenía entonces que llevarla a una posición, a un lugar el cual tendría que tener carácter, dominio propio, tener que tener todas esas virtudes del Dios Todopoderoso, el cual, estando esos ministerios de Efesios 4:11, ministerios constituidos por Dios, y allí entonces juntamente con los dones para obrar en perfección en su iglesia. Entonces, allí vemos entonces quién la estableció. ¿Y dónde fue entonces que la inauguró? La inauguración fue entonces allá en Hechos 2:38, cuando la llenó del Espíritu Santo. Allí fue la inauguración. Aquí la había constituido ya, pero la inauguración fue allá, cuando empezó el día de Pentecostés. Por eso el Señor le dijo allí claramente a ellos entonces el mensaje que iba a traer esa iglesia, cuál sería su mensaje. Y allí entonces el Señor les explicó a ellos que fueran a Jerusalén, o sea, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen allí hasta que recibiesen la promesa del Padre, el cual era ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del poder de Dios, y entonces me serías testigo, le dijo el Señor, en Jerusalén, en Samaria, en lo último de la tierra. Así que era la potestad que Dios le iba a dar a esa iglesia para que llevara un mensaje al mundo del que era la iglesia del Dios viviente. Por eso le dio entonces en Marcos 16, le dijo allí, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, el que creyese, fuese bautizado, será salvo, mas el que no creyese, ya es condenado. Esa fue la comisión que Dios le dio entonces a la iglesia, ese mensaje que tenía que entregar, siendo la iglesia del Dios viviente. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, y si vivieran cosas mortíferas, no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eran los dones en operación, los ministerios en operación para que fuesen trabajando correctamente, fluyendo en el poder de Dios sobre cada creyente para hacer la obra que Dios quiso que hiciese su iglesia, el cual Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Ese sería el mensaje que Dios iba a traer, o la iglesia iba a traer al mundo a través de sus miembros, el cual es su cuerpo, siendo Él la principal, que es la cabeza, Jesucristo. Así que, así eso es lo que hablamos entonces la semana pasada, de lo que es la iglesia, quién la estableció y cuál es su mensaje. Ahora queremos entonces tocar este punto, cómo llegamos a ser miembros de la iglesia entonces. ¿Cuál iglesia? ¿Cualquier iglesia? No, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo llegamos a ser miembros? Quiero entonces invitarle que abramos allí en la Escritura para ver entonces un punto muy importante aquí. Y abramos entonces en el capítulo 3 del libro de San Juan, desde el versículo 1, podemos leer allí, para que veamos entonces, continuar con este tema, cómo llegamos entonces a ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Y hay una sola manera, y el Señor entonces nos da aquí la clave, nos da aquí cómo podemos, y allí entonces entenderemos cómo es. Y quiero entonces leer, y me acompañan allí los que tienen su Biblia en sus manos, mis hermanos en diferentes lugares,
Y leemos entonces San Juan capítulo 3, desde el versículo 1, leemos así, y dice así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuese Dios con él. Respondiendo Jesús díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Pues puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. Respondiendo Jesús dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que que te dije, o es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta allí la lectura. Entonces, le invito entonces a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos y a orarle entonces a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día nuevamente que nos has concedido, para eterno, que tus misericordias son renovadas cada mañana, Señor. Y por la tarde continúa tu fidelidad con nosotros, porque estamos aquí, Señor, de pies todavía, para eterno. Tú, Señor Jesús, como ese gran Espíritu Santo, Señor, es el que guía y que enseña, Señor, y nos lleva a toda verdad, para eterno. Te rogamos en esta hora, Padre Santo, que sea tu gracia, Señor, con cada uno, Señor, de las vidas, Señor, que están atentas a tu voz, Padre eterno. Que sea usted, Señor, dirigiéndolo, Señor, guiándolo, Señor, y dándole, Señor, a entender tus propósitos para con cada uno de ellos, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, en diferentes lugares de este mundo, Padre Santo. Luchas, pruebas, Señor, dificultades, Señor, que haya, Señor, en sus vidas, Señor Jesús. Tu gracia, Señor Jesús, los alcance, Padre eterno, y sea dándole salida, Señor Jesús, que ellos puedan ver, Señor, cada promesa que está allí escrita en la palabra, Padre Santo, que dice: echa las cargas sobre Jehová, espera en él y él hará. Él podrá llevar tu carga, amigo, hermano que me escuchas, Señor, en esta hora, Padre eterno. Te ruego, Padre eterno, que los ayude, Padre eterno. Sea usted, Señor, dándole, Señor, liberación a aquel que esté, Señor, afligido, Señor Jesús. Aquel que esté, Señor, falto de sabiduría, dale sabiduría, Padre eterno. Aquel que está quizás enfermo, Padre eterno, dale sanidad, Padre eterno. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno. Y dale, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, más gracias, Señor, más sabiduría para poder entender tus propósitos y sean ellos, Señor, edificados, Señor, juntamente con cada uno de nosotros, Señor, que podemos estar aquí, Señor, llevando tu palabra, Señor Jesús, para ser, Señor, levantado más en esa estatura de perfección, el cual usted quiere llevar al hombre, Padre eterno. Usted va a llevar una iglesia, Señor, perfecta, va a llevarla a esa estatura de perfección. ¿Y cómo la va a llevar? Va a llevarla a través, Señor, de los ministerios, a través de los dones, el cual tiene que estar operando, Señor, en medio nuestro, Padre eterno. Te rogamos, Señor Jesús, que yo pueda entender también, Señor, los que no entienden, Padre eterno. Dale el conocimiento, Padre eterno. Dale, Señor, la inteligencia para que yo pueda entender y saber, Señor, que sin esos dones, que sin esos ministerios, que sin esas ayudas, la iglesia jamás podrá llegar a ser perfecta. Sea usted dándole, Señor, la gracia y la sabiduría en el nombre del Señor Jesucristo, el entendimiento, porque es el que usted lo da. Para gloria se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ayúdame a mí, Señor Jesús, en este tema, Señor Jesús, para desarrollarlo, Señor Jesús, que ponga, Señor, esas palabras sabias y oportunas que sean necesarias, Señor, para los oyentes, Señor. Que las que necesite, Señor, tú se las dirás, Señor, y se las expresarás para que puedan entender. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces
Amados hermanos, entonces vemos entonces claramente que lo que hemos hablado ya, qué es la iglesia, quién la estableció, cuál es su mensaje, y ahora vamos a tocar entonces cómo llegamos a ser miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, tocamos entonces cómo llegamos a ser miembro. Vemos aquí claramente en este relato que el Señor Jesús, hablándole a este hombre, le dice claramente cómo puede llegar entonces a ser miembro de su iglesia. Y lo dice a un hombre, el cual era Nicodemo, que era un principal de la sinagoga de los fariseos. Imagínense, era un hombre principal, pero este hombre pudo captar claramente que en este hombre llamado Jesús había algo diferente que los demás, algo que no era normal, era algo sobrenatural que estaba en él, porque nadie podía hacer las cosas que él hacía si no era Dios con él. Por eso él fue de noche. Pero ¿por qué fue de noche este hombre, Nicodemo, al Señor? Porque simplemente y llanamente porque la iglesia de los fariseos, allá en la sinagoga donde ellos se reunían, que ellos estaban allí establecidos ya creyendo que tenían toda la palabra, que obedecían toda la ley y que estaban acorde con Dios, en línea con Dios, pero estaban fallando en un punto muy importante, el cual era el Dios Todopoderoso que se había presentado delante de ellos y no lo conocían. Aunque sabían que las Escrituras hablaban del Mesías que vendría, porque tenían todos los pergaminos a la mano, ellos tenían todas las Escrituras a la mano y ellos sabían que las profecías, los profetas hablando de la antigüedad, ya habían hablado que el Mesías tenía que aparecer, ese gran Salvador. Pero ellos cuando llegó y se les presentó, no lo pudieron reconocer. Entonces, ¿qué hacían ellos entonces? Los fariseos, esa gran iglesia que tenían ellos allá, esa sinagoga que tenían príncipes, principales, que eran hombres muy estudiosos, muy hombres que estaban muy intelectualmente, estaban llenos de conocimiento humano. Pero ¿qué hicieron entonces ellos? Ellos sabían que el Señor Jesús estaba haciendo maravillas, milagros, prodigios, pero no podían creer entonces lo que Él hacía porque Él los hacía en el día sábado, los hacía en el día de reposo para ellos, que pensaban que estaban rompiendo la ley, o que los discípulos comían sin lavarse las manos, o sea, rompían las tradiciones de los ancianos. Todas estas cosas ellos lo chequeaban y no, esto está fuera de orden, es lo que pensaban ellos, pero no sabían que Él era el mismo Dios que estaba delante de ellos, el cual era Jesús. Entonces, cada uno de las personas, de sus miembros de su iglesia, que decían confesar a Jesús, que iban a oír un mensaje de Jesús, ellos lo excomulgaban de la iglesia, lo echaban fuera, lo botaban de su iglesia porque ellos no aceptaban que fueran detrás de Jesús. Porque si ellos aceptaran que los miembros fueran a oír los mensajes del Señor Jesús, entonces sabían que se iban a ir, iban a vaciarle su iglesia, iban a quedar entonces ellos solos. No es lo mismo que está aconteciendo en el día de hoy. Hoy hay grandes iglesias, grandes ministros, bien pulidos, bien dotados de sabiduría, pero ellos buscan entonces llenar las iglesias y tener muchos miembros, pero cuando ven un movimiento sencillo, humilde, que están contradiciéndole lo que ellos dicen, entonces tengan cuidado con eso, porque eso es del diablo. Tengan cuidado porque ahí no hay nada de Dios. Entonces, están entonces haciendo la misma operación, lo mismo que hacían los fariseos allá en el pasado, está aconteciendo en el día de hoy. No creen entonces lo que Dios está haciendo en su iglesia llamada el día de hoy, sacada fuera, sacada del pecado, sacada de toda condición de interpretación de hombre, de toda sabiduría de hombre, y llevarla entonces a una posición en la cual es su palabra. Entonces vemos que está aconteciendo lo mismo que está aconteciendo ahí con los fariseos cuando rechazaban rotundamente que nadie fuera a oír un mensaje del Señor Jesús, que nadie fuera ahí detrás de Él porque era excomulgado de la iglesia y echado fuera. Ahora, este hombre,
este rabí, este maestro llamado Nicodemo, él sabía que Jesús había algo diferente y él se propuso en su corazón entonces ir de noche, ir a escondida para que nadie lo viera, que nadie supiera que él iba a ir iba a ver a Jesús. Por eso él le llega entonces y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no fuese Dios con él. ¿Ve? Ahora, ¿cómo habló Nicodemo allí? Habló no por él nada más. Él fuera dicho, sé que has venido como maestro, pero él dijo, sabemos. O sea que en la reunión que ellos tenían en la sinagoga, los principales, los fariseos allí, todos con los escribas, ellos sabían y habían hablado, conversado, que verdaderamente en este hombre había algo especial y tenía que ser Dios con él, pero ellos tenían que negarlo porque no podían declararlo abiertamente. ¿Por qué? Porque se le iban a vaciar las iglesias, entonces iban a quedar entonces quizás sin nada. Entonces su estatuto de ministro, su grandeza, su gloria de como principal de la sinagoga iban a quedar entonces por el piso. Entonces no les resultaba. Y entonces preferían entonces negar la palabra, negar que Jesús era el Cristo, negar que allí estaba el poder de Dios manifestado haciendo esas grandes obras y maravillas. Por eso ellos negaban rotundamente al Señor Jesús y no les resultaba que fuera y dijeran que Él era el Cristo. Por eso Nicodemo fue de noche, llegó de noche, pero llegó y reconoció que el Señor Jesús había esas facultades, esos poderes dados por Dios, como la iglesia caminando aquí sobre la tierra. Allí estaba Dios hecho carne y estaba con un grupito de hombres, sencillo, humilde, el cual fueron los 12 discípulos que escogió para hacer su pequeña iglesia. Una pequeña iglesia que empezó con 12 hombres, pero vemos allí que no es la cantidad de miembros de la iglesia que hace una iglesia voluminosa, que la hace grande. No, déjeme decirle que la grandeza está en la sencillez, la grandeza está en la humildad, no en lo grande que sea una iglesia, sino lo que Dios puede hacer cuando usted se rinde a Dios, al Dios Todopoderoso. Por eso entonces Nicodemo le dijo entonces, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Sí, entonces vemos que estaba reconociendo Nicodemo que era Dios que estaba en él, y los demás también habían reconocido esa cosa, pero no podían declararlo. Y la respuesta del Señor Jesús claramente a Nicodemo fue la siguiente, versículo 3, dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Allí estaba entonces Dios declarándole a Nicodemo, Nicodemo, para que tú puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer otra vez. Tienes que hacer estos pasos para poder nacer, porque naciste en pecado y tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es lo que le quiso decir el Señor a Nicodemo. Pero al decirle esas palabras, tienes que nacer de nuevo, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí estaba entonces poniéndosela más clara todavía. Tenía que nacer del agua y del Espíritu. Primero le dijo que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, el cual ver significa entender, porque si usted puede ver y allí ve lo que está viendo visible, usted puede entender, tengo unos cuadros aquí delante, tengo varias cosas que usted puede descifrar que con su vista, porque está viéndolo, y al verlo puede entender. Entonces, si usted no ve, no va a entender. ¿Cómo es posible que al que no conozca las Escrituras, que no conozca a Dios,
¿Cómo es que es posible que puede decir que Dios es invisible? Que allá en el cielo Dios está preparando una casa, Dios está preparando una ciudad, ya que ya está preparada y la ciudad está con puertas de perla, las calles son de oro y todas estas cosas bellas que tiene Dios para nosotros en el cielo, que está preparando para sus hijos. Si usted no puede entender el propósito de Dios, no puede ver el reino de Dios, entonces tampoco puede ver entonces lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene para cada uno de los hijos, de cada uno de las personas que pueden creerle por fe al Señor, porque acuérdense que Dios es invisible, Dios no lo puede ver con estos ojos naturales, tiene que entrar en ese propósito que es la sobrenatural de Dios. Por eso le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Así que si usted no ha nacido en una familia, por ejemplo, los Pérez, usted no pertenece a esa familia Pérez. ¿Por qué? Porque no ha nacido en esa familia. Puede estar allí arrimado, puede estar allí de visita, pero usted no pertenece a esa familia Pérez porque usted no nació allí. Es lo mismo que mi persona. Yo nací en la familia Querales y yo pertenezco entonces a la familia Querales porque nací en el seno de la familia Querales. Y así sucesivamente, cada una de las familias que es nacido en el hogar pertenece allí y es heredero juntamente a aquella familia de los que están, a los miembros que están allí, porque nació en esa familia. Pero si no nace en la familia, entonces quiere decir que es un arrimado, un recogido allí, pero no es entonces miembro de la familia. Así que tiene que nacer entonces otra vez, le dijo el Señor, en ese reino, para que pueda ver y entender el reino de Dios. Y por eso le dijo más abajo, entonces, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede pertenecer. Entonces, ¿qué significa entonces pertenecer? Que como tiene que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, y el agua es la palabra. El agua es la palabra para limpiarlo y llevarlo entonces a ese nuevo nacimiento. Dios dándole entonces su Espíritu Santo que venga al corazón y así entonces usted ser pertenencia de Dios, pertenecer a ese reino, pertenecer a la familia de Dios. Por eso hay que nacer entonces del agua y del Espíritu, que es lo que le está diciendo entonces el Señor a Nicodemo claramente para que pudiese entender lo que era nacer en ese reino y poder entonces pertenecer al reino de Dios. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de lo que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento del donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es lo que le dice el Señor. Ahora Nicodemo le respondió y le dice, ¿cómo puede esto hacerse? Respondiendo Jesús le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Allí estaba entonces Dios reprendiendo entonces a este principal de la sinagoga, el cual era Nicodemo, diciendo, ¿cómo es posible entonces que tú eres el maestro de Israel y no sabes lo que es nacer otra vez, lo que es pertenecer al reino de Dios? Entonces Nicodemo quizás se quedó allí plasmado, quedó allí atónito porque no podía entender aquello. Tengo que meterme entonces en el vientre de mi madre y nacer otra vez, le dijo Nicodemo. Él le dijo, no, Nicodemo, así no es la cosa. Tú tienes entonces que, si tú te metes en el vientre de tu madre, tú vuelves a nacer otra vez y vuelves a nacer en la misma carne, el mismo Nicodemo, el mismo pecador, porque estás naciendo de la carne terrenal. Pero al nacer del agua y del Espíritu, que es la palabra, y el Espíritu de Dios, esa naturaleza que está en ti es cambiada automáticamente, porque el único que cambia la naturaleza del hombre se llama Dios, el cual el Salmo 119 dice que la ley de Jehová es perfecta, el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Entonces, el único que transforma el alma se llama Dios, Jesucristo mismo. Por eso,
El Señor le estaba diciendo claramente todo lo que estaba haciendo Nicodemo, cosas erradas, siendo el maestro estaba dando una mala enseñanza. ¿Cuántos maestros hoy, cuántos ministros hoy están dando una enseñanza errada, una enseñanza equivocada al pueblo, creyendo que están en la verdad, creyendo que están haciendo las cosas correctas, pero están fuera del orden de la palabra de Dios? Por eso ellos creen que están llenos, que están cómodos, que están chévere porque tienen una su iglesia abundante, miembros, y son muchos y nos están siguiendo demasiado. Por eso tenemos la verdad. Déjeme decirle que no es por la abundancia que usted tenga la verdad. La iglesia del Señor es muy pequeña. Fíjense, cuando el Señor puso la iglesia allá, eran 12 miembros solamente. Mientras las sinagogas estaban full, las sinagogas estaban repletas de creyentes allí. El Señor Jesús caminando por esas calles polvorientas de Israel, por allá, por Judea, por toda esa Samaria, todas esas partes de Israel, con solamente 12 discípulos, e iba llevando la palabra, aunque eran multitudes que se le iban añadiendo allí a él, pero su iglesia era 12 miembros solamente. Por eso no es la multitud, sino la calidad del cual Dios quiere que sean sus creyentes, que tengan la palabra pura en ellos, que sean establecidos firmemente en las bases fundamentales de la palabra, el cual la Biblia dice claramente que poniendo el fundamento, ¿cuál es el fundamento? Apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ve? Hay una base, hay un fundamento, el cual tiene que ponerlo como iglesia, el Dios viviente. Y allí le está dándose Dios a Nicodemo el fundamento, que cómo podía nacer de nuevo, cómo podía ser para pertenecer a la miembro de la iglesia de Cristo, tenía entonces que nacer otra vez del agua y del Espíritu. Ahora entonces, él le dice, ¿cómo tú siendo un maestro entonces no sabes esto? Le dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo quizá quedó allá plasmado. Y le dijo, el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ve? Lo sobrenatural. Si no cree lo natural, que estaba él delante de él y hacía las maravillas delante de ellos, allí los muertos resucitando, los paralíticos parándose, las enfermedades huyendo, todo tipo de demonios fuera. Cuando llegaba Jesús, ahora, ¿cómo iba a creer entonces las celestiales que no las podía ver con este ojo visible, sino con el corazón, el cual que se cree para justicia? ¿Ve? Entonces, vemos entonces que Dios dándole la enseñanza a Nicodemo, cómo tenía entonces que nacer otra vez para poder pertenecer entonces a esa iglesia, a la cual es la iglesia de Cristo que estamos llevando a cabo. ¿Cómo llegamos a ser miembros de esa iglesia de Cristo? El Señor Jesús entonces dice de la manera cómo podemos llegar entonces a ser miembros de la iglesia y entonces nacer otra vez del agua y del Espíritu. Vemos en una ocasión que el Señor fue al templo a enseñar la palabra y llegaron entonces los principales de los sacerdotes, de los fariseos, allí a contender con el Señor. El Señor fue entonces allí a la sinagoga y estaba enseñando su doctrina, enseñando la palabra allí a todos los que estaban oyéndolo allí. Pero esta gente, cuando vieron al Señor Jesús que llegó allí a la iglesia, al templo, a enseñar, llegaron ellos bravos, allí tratando de contender con el Señor y le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te dio la potestad para enseñar? Le decían al Señor. O, en otras palabras, ¿dónde está tu carné de ministro? ¿A dónde, qué iglesia fuiste tú? ¿A qué instituto bíblico fuiste tú enseñado para que te dieran autoridad para que vinieras a enseñar? Son mis palabras. Quizás le dieron al Señor. Ellos le dieron allí, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y entonces el Señor Jesús le dijo entonces la respuesta
sabia y oportuna para el momento, porque Dios es Dios y conoce todos los corazones y sabe cómo responder a esas preguntas imprudentes, esas preguntas que vienen contenciosas, con un mal propósito. El Señor, la respuesta que le dio fue, bueno, yo les voy a responder si ustedes me responden esta pregunta. ¿De quién era el bautismo de Juan? Les dice el Señor. ¿Del cielo o era de los hombres? Esa fue la respuesta que el Señor le dio. Yo les voy a preguntar a ustedes ahora y yo les contestaré la respuesta que ustedes me están diciendo si ustedes me responden esta, le dijo el Señor. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Aquella gente los puso a pensar y que los dejaría tontos porque ellos empezaron a pensar y quizás se murmurarían entre ellos mismos allí, ¿qué decimos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué le respondemos? Porque si decimos que si era del cielo, entonces de seguro Él nos va a responder, ¿y por qué no creyeron? Y era seguro, y era verdad. Y si decimos que era de los hombres, entonces seguramente temeremos al pueblo, porque quizás nos apedrearán, porque a Juan lo tenían como profeta. Entonces, mejor que no digamos nada. Vamos a decir más bien que no sabemos, dijeron ellos mismos, entre sí mismos. Vamos a decir que no sabemos para que no nos metamos en problemas. ¿Ve? Entonces, ellos dijeron, no sabemos. Entonces el Señor les dijo, ok, no tienen respuesta para eso. Entonces, ya sí yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ve la sabiduría de Dios? Allí estos hombres no se querían meter en problemas porque si decían que era del cielo, entonces el Señor le iba a decir rotundamente, ¿por qué no creyeron entonces? ¿Por qué no me creen a mí entonces? ¿O por qué no creyeron a Juan? Entonces, pues como dicen que Juan era el profeta, entonces la gente de seguro iban a apedrear a esos fariseos, esos principales que estaban allí porque estaban negando al profeta de Dios que había enviado sobre la tierra para entonces traer a cumplimiento la profecía que era la voz que clamaba en el desierto a aparejar lugar para el Señor, el cual fue Juan el Bautista. Pero ellos no se quisieron meter en ese problema y dijeron, no lo sabemos. Fue más fácil para ellos decir, no lo sabemos. Así es, mucha gente hoy prefieren a veces, saben que es la verdad, saben que el Señor constituyó ministerio, el Señor constituyó los dones para que estén en su iglesia operando, llevando a cabo cada operación, cada movimiento del Espíritu Santo para perfeccionar a su iglesia, pero muchos ministros en el día de hoy, ellos prefieren callar más bien y quedarse quietecitos por allá, pero déjeme decirle que Dios no va a aceptar eso, Dios no va a aceptar que usted calle, porque Dios conoce los corazones. Si usted quiere, tiene que estar, no puede estar en un lugar neutro, ni que hacer quieto, tiene que aceptar o rechazar. En cuanto Dios mire entonces esa parte que usted hace, que se queda callado, queda allí quietecito y no dice ni sí ni no, entonces Dios lo toma entonces como pecado porque no hay otra cosa, no hay por dónde coger. Quiere decir como lo está rechazando. Así que es decisión nuestra, es decisión de cada ministro aceptar lo que Dios está haciendo y lo que Dios está requiriendo para este tiempo que estamos viviendo, el cual está llevando a una iglesia a perfección y está usándose todo su potencial, está usando todas sus herramientas para llevar entonces a esa iglesia perfecta, a ser todos miembros de un mismo cuerpo, llevar a ser entonces miembros de la iglesia de Cristo, el cual es su novia, es su esposa. Por eso aquellos hombres, entonces, aquellos fariseos dijeron, no lo sabemos, cuando el Señor le hizo la pregunta. Y se metieron entonces allí en el mismo problema ellos mismos, porque Dios le dijo, no les contesto tampoco, no les doy la respuesta que ustedes me han dicho tampoco. Amén. Entonces vemos claramente que Dios habla claro, Dios habla como Él solamente sabe hacerlo. Él sabe dar la respuesta oportuna a cada quien. Dicen allí, Gálatas entonces,
3:27, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Ve usted? Allí no hay diferencia. Allí no hay que Dios va a rechazar a uno y a los otros no. No, allá hay todos en ese miembro, siendo miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, llegando a ser miembro de su iglesia. Allá hay pobre, rico, hay viejos, jóvenes, niños, todos miembros. Pero claro, al llegar a la perfección, todos serán una misma estatura. Pero todos van a ser, no hay diferencia entre que si este es de allá, que si este es de aquí, que si pertenece a aquella iglesia. Dios lo que le interesa es que lleguen al nuevo nacimiento, llegar a esa posición de ese nuevo nacimiento para que sí sea entonces pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Por eso no debe haber diferencia allí en la iglesia de Dios cuando se llega a ser uno con Él a través del nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo se debe entonces llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, el cual Él es la cabeza? 1 Corintios 12, 13 claramente, Él lo expresa allí. Él dice que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea siervo, libre, sea griego, judío, todos son bautizados por un mismo espíritu. ¿Y cuál espíritu? El espíritu de Dios mismo, que el cual fue la inauguración de aquel día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y se derramó sobre toda carne. Allí fue la inauguración de esa iglesia, allí fue donde la constituyó, y allí entonces, en el día de hoy, tiene entonces que entrar entonces por el mismo orden que Dios estableció. Ser limpiado, ser rociado con la sangre de Jesucristo para limpiarlo de toda inmundicia, y allí entonces bajar ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que descienda y llene el corazón del hombre y la mujer, para que pueda ser entonces la única manera de pertenecer y ser miembro del cuerpo de Jesucristo. Es allí los detalles que Dios está dando entonces para ser entonces miembro absoluto del cuerpo del Señor Jesucristo. Todos somos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sea libre, sea esclavo, no hay diferencia para Dios. Entonces vemos allí entonces en 1 Juan 3, 9, dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque la simiente está en él y no puede pecar. ¿Por qué causa? Porque ya es sellado con el Espíritu Santo, y el que está sellado con el Espíritu Santo, que es nacido de Dios, entonces no puede pecar. Puede fallar, sí, puede errar, sí, puede fallar, porque todavía hay humanidad, todavía estamos aquí sobre la tierra, sobre este lugar de este mundo, pero no puede entonces pecar, porque el Espíritu lo obligará y llevará entonces a la obediencia de Jesucristo, al cuerpo, a estar quieto allí. Ahora, ¿cómo puede fallar? Sí, puede errar, porque David, él pudo expresar claramente los errores. ¿Quién los entenderá? Dijo el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero dijo luego: líbrame de los que me son ocultos. O sea, un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo puede fallar, pero inmediatamente tiene que corregir cualquier falla que haya hecho, o el diablo haya hecho tropezar, porque el diablo está para tentar, el diablo está para meterse y inmiscuirse en la vida de los creyentes, porque algo que el diablo pelea y lucha es a los creyentes, porque al que está en el mundo, él lo tiene agarrado, él lo usa cuando él quiere, los tiene como una bayoneta,
muñeco, un títere, que los puede jugar, puede llevarlo para allá, puede hacer con él lo que él quiera y hacer lo que aquel hombre, aquella mujer haga lo que él desee, hacer lo malo, hacer lo errado, inmiscuirlo de lleno en el pecado completamente, porque él los tiene agarrados, porque se dejan usar por el diablo. Pero un creyente lleno con el Espíritu Santo, o un hombre que está empezando a caminar, entonces es con lo que el diablo lucha, para que así entonces no pueda entrar el propósito de Dios y hacerlo fallar, y así irlo a acusar allá delante del Señor. Mira a tu hijo, mira lo que está haciendo, y que es hijo tuyo, mira lo que está haciendo, mira lo que ha hecho, mira lo que va a hacer. Todas estas cosas, porque Él es el acusador de los hermanos, es el que está delante de Dios acusándolo a usted, amado hermano, a usted, amada hermana, que quizá usted está titubeando, Él está pendiente de lo que usted va a hacer para que así entonces hacerla tropezar o hacerlo tropezar para ir entonces luego al Padre Celestial y acusarlo delante de Él y decirle, mira, mira la hija tuya, mira tu hijo. Por eso tenemos entonces que estar pendientes y atentos a las maquinaciones del diablo. Por eso el Señor dice claramente, no ignoréis sus maquinaciones, porque Él maquina cómo hacer tropezar a los creyentes. No crea que usted, amigo que me escucha, que usted dijo, voy a entregarme al Señor y voy a poner la vida delante del Señor. Sí, está muy bien, póngala y entregue la vida al Señor Jesucristo, porque Él es el que se encarga suyo, es el que lo va a ayudar en todas las cosas, pero no la va a entregar o no se va a entregar al Señor porque piense que se le van a acabar todos los problemas. Déjeme decirle que el creyente que llega al Señor es cuando más lucha va a tener, porque el diablo lo va a batallar, el diablo va a hacer lo imposible por sacarlo del lugar que el Dios, cual Dios quiere llevarlo, y es a llegar al bautismo del Espíritu Santo, es llevarlo al nuevo nacimiento. Por eso el diablo lo va a batallar bastante. No crea que él se le van a terminar las pruebas, las luchas, no, las dificultades, no, va a venirle más todavía, porque Dios lo va a permitir así para que usted pueda ser entonces procesado en este campo de batalla, el cual es la tierra. Así que Dios quiere entonces de nosotros que seamos rendidos en sus manos, y Él entonces hará todo lo que Él sabe hacer con nosotros, es guardarnos, ayudarnos para caminar por este camino el cual Él nos ha mostrado, el cual Él nos ha preparado para que caminemos, el cual es ese camino de santidad, y llegar a ser entonces miembro absoluto de la iglesia de Jesucristo. Si vemos entonces que el que es nacido de Dios no peca, no hace pecado, porque la simiente está en él y no puede pecar. Colosenses 3:1, claramente allí para el apóstol Pablo, él expresa allí que en el libro de Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de aquí de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que si usted ha muerto para el mundo, si usted ha resucitado con Cristo y ha muerto para el mundo, entonces tiene que tener la mirada entonces puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí, de esta tierra. Este mundo para usted ya pasó. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. Vosotros estamos en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, advenedizos en esta tierra. Al llegar el momento que ya el Señor recogerá a todo su pueblo, aquellos que entraron en el propósito de Dios, aquellos que llenaron los requisitos, fueron llenos con el Espíritu Santo, fueron nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, y entonces Dios vendrá un día de esto, no muy lejanos, a recogernos de esta tierra y llevarnos a la patria celestial. Por eso el Señor, allá Juan, el apóstol, el amado, él en Apocalipsis 19, él dijo, gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado.
Quiere decir que no es que se aparejará, sino que ya está aparejada porque Dios le ha dado todos los pormenores, le ha dado todas sus herramientas para que esa novia, esa esposa se apareje. ¿Con qué? Con todos los dones, todos los ministerios que están allí puestos en Efesios 4:11, los 5 ministerios, que es para llevarla a un propósito y es la perfección. Él constituyó, primeramente como constituyó allá su iglesia, allá cuando le dio las llaves a Pedro y cuando la inauguró en Pentecostés, aquí ha constituido igualmente los ministerios, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para llevar entonces a la perfección a esa iglesia, que todo corra entonces al nuevo nacimiento, todos procedan allí entonces a ese lleno del Espíritu Santo para ser miembro de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Así que, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos entonces que dar entonces lo que tenemos, que Dios nos ha entregado, y expresarlo y decírselo a ustedes, amados hermanos y amigos, que Dios en su gracia y misericordia puso todo al alcance nuestro. Dios puso aquí desde un principio al hombre como un Dios sobre la tierra. Dios le dio todas las facultades para ser el dueño de la tierra, el dueño de toda su creación, pero si estamos fuera de la voluntad de Dios, si estamos fuera del propósito que Dios quiere, que seamos miembros del cuerpo del Señor, entonces allí fallaremos. Entonces Dios no puede usarlo a usted y no puede usarme a mí si no hacemos las cosas que Él quiere que nosotros hagamos correctamente. El Señor allí, Efesios claramente dice, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Ya usted siendo miembro del cuerpo del Señor, no importa lo que a usted le acontezca en este mundo. Ya no importa si usted llega a partir de este mundo, porque sabemos que hay promesas de que usted, si llega a caer al polvo de la tierra, usted va a ser levantado nuevamente cuando venga esa trompeta de Dios que sube acá. Así que Dios va a hacer entonces ese gran obra maestra, es llevar entonces a esa iglesia a la perfección a través de los ministerios y a través de los dones repartidos allí en su iglesia. De otra manera no va a ser posible para que usted sea miembro de esa iglesia del Señor. Por eso, cuando el día en Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, que fue la inauguración de esa iglesia, allí dijo entonces que el propósito era entonces arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados. En Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, y vendrá la presencia del Señor y mandará a Jesucristo, el cual fue antes anunciado hasta el día de la restauración. Así que Dios en su gracia y misericordia está entonces llamándolo al hombre, a la mujer, para que sea entonces, si quieren ser miembros, tienen que venir a ser entonces como la iglesia de Dios, nacer otra vez, que fue lo que le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Así que es la única forma, es el único propósito que tiene Dios de que usted sea miembro del cuerpo del Señor, siendo entonces lleno del Espíritu Santo, allí para poder llegar y pertenecer a ser miembro de su cuerpo. Así que, amados hermanos, usted y yo entonces entremos en ese propósito de Dios y hagamos lo que Dios requiere, porque Dios está obrando en su iglesia a través de todas las herramientas que Él ha entregado al hombre en su mano como potestad aquí sobre la tierra, como un pequeño Dios aquí sobre la tierra, para así entonces pertenecer a ese cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo,
Gracias te damos, Padre eterno, por tus hermosas y preciosas palabras, Señor Jesús, que nos das, Señor Jesús, porque son palabras de amor, son palabras de consuelo para cada uno de nosotros, Señor Jesús, que sabemos que eres tú el que nos ayuda en todas las cosas, Padre eterno. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Padre eterno. Te ruego, Señor, por cada uno de las vidas, Señor, que estuvieron atentos a tu voz, Padre Santo, que les ayude, Señor, y puedas darle el entendimiento para que puedan buscar entonces el propósito y puedan saber, Señor Jesús, que sin ti, Padre eterno, sin esos dones, sin esos ministerios, sin todas esas facultades que tú tienes para tu iglesia, jamás podrán llegar entonces a ser miembro y pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Te ruego, Señor, que les dé, Señor, la sabiduría necesaria a cada uno de ellos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier problema que haya en medio de ellos, cualquier enfermedad, sea usted, Señor, obrando, Señor, el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de ellos, Señor Jesús. Dale sanidad en el nombre del Señor Jesucristo, provéele sus necesidades en el nombre del Señor Jesucristo. Se ha hecho todo para su gloria. Amén y amén. Bueno, le damos entonces la despedida de este día, pero mañana, Dios mediante, estará otro de mis hermanos aquí llevando su santa y bendita palabra para que usted siga siendo edificado juntamente con nosotros. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.